en un banco, el trabajo que siempre había querido, y veía que los cuates que tenían el puesto que yo quería manejaban el mismo coche que yo. Un Subaru. Y yo estaba frustrado, yo decía, ¿por qué? Si esto es lo que mis papás me enseñaron. Mi hijito tuvo una buena carrera, una buena universidad, estuvo una buena carrera. ¿Sí? Asegúrate de tener una buena carrera. Es más, consíguete una buena beca para que te vayas a una maestría. ¿Sí? Asegúrate que hagas eso, porque la vida está muy canija, amigo. El dinero no sale en los árboles. Si crees que los ricos no llegan al cielo. Pobre pero honrado. Jodido pero contento. ¿Sí? ¿Alguien no viene esas cosas o no? Entonces yo me acuerdo que yo estaba en ese proceso, estaba trabajando en el trabajo que siempre había querido, me pagaban 4,000 pesos y todos los sueños que yo tenía de pronto dejaron de ser de ese tamaño y poco a poco se fueron reduciendo hasta que acabaron siendo del mismo tamaño de mi ingreso. Y eso es lo que pasa con el 95% de la población. ¿A quién le ha pasado algo así? Es un lugar bien peligroso para estar, porque te acomodas estando ahí. Entonces yo lo que quiero compartirte es que no tiene que ser así. La mayoría de la gente no crece este círculo. La opción de Organo Gold es para personas. ¿Isabel sigue ahí? La opción de Organo Gold no es una opción para gente que quiera dejar de soñar. Es para gente que quiera crecer su ingreso para soñar más grande. Es para personas que están buscando cómo capitalizar proyectos, cómo generar iniciativa, cómo desarrollar liderazgo. ¿Cuántos de los que son socios que están aquí han visto un crecimiento de liderazgo en su persona desde que entraron a Organo Gold? Volten a ver, ¿tienen la mano arriba? ¿Sí? Ahora, yo te voy a compartir algo. ¿Sí? Te voy a compartir algo tremendamente grande en esto. Si vas a hacer este proyecto, vas a tomar la decisión de formar parte de este equipo, tienes que hacerlo rápido. ¿Sí? No lo puedes hacer lento. ¿Sí? ¿Tienes que hacerlo? Rápido. O sea, no funciona lento. Curiosamente, esa es la base de este negocio. Es un negocio muy sencillo, tiene que ver con café. ¿Sí? La única diferencia entre un negocio tradicional de café que vende cafetería y así es que nosotros recortamos la cadena de intermediarios. El fabricante va al consumidor final, que eres tú, que soy yo. Nosotros hacemos la publicidad, y toda la publicidad que hacemos nosotros pagamos un porcentaje de por vida de todo lo que se consume en esa red de contactos. Es un negociazo. Cuando lo entiendes no duermes, es el mejor negocio que puedas encontrar, porque es un negocio que no solamente que te capitaliza a ti, puedes ayudar a muchísima gente a capitalizarse. Ahora, el punto clave de este negocio es que lo hagas rápido. ¿Ok? Entonces, si tú vas a ser Organo Gold, tienes que entender, esto no me puedo esperar, lo tengo que hacer rápido. No es un negocio tradicional donde déjame planeo, sí planea, pero confía en tus uplines, confía en los líderes, en lo que planeas, porque toda esa planeación nos puede tomar mucho tiempo. ¿Sí? Esa planeación te puede quitar mucho tiempo. Entonces, Organo Gold, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona y cómo hacemos que esto funcione? Fíjate, la compañía ha dicho algo. El señor Bolton hace dos domingos de la mentoría millonaria dijo: vamos a tener de aquí a febrero en toda la compañía 100,000 nuevos distribuidores. ¿Ok? Pregunta número 1 en cuestión de posicionamiento, porque tú sabes una cosa, ¿quién aquí es empresario nuevamente? Una cosa está en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿cierto? A mí me encanta invertir, me encanta la bolsa, pero no es lo mismo cuando yo sé que una empresa va a ser América Móvil o Telcel que cuando ya pasó todo el momento. La información es muy privilegiada. A mí me lo dijeron hace 6 años: invierte en Telcel, invierte en América Móvil. Y yo, ay, mamá, ya todo el mundo que tenía celular iba a tener celular. ¿Y qué crees? Pues no. La acción se fue para arriba impresionantemente.
Entonces, cuando tú tienes información, viene conmigo información. Información. Cuando tú tienes suficiente información, puedes tomar decisiones. El cheque número 1 del planeta en esta profesión es el señor Horton Box. ¿Sí? Este señor tiene el resultado que nadie más tiene en esta industria. ¿Sí? Nadie tiene el cheque que el señor Horton tiene. Y nadie trae la cantidad de millonarios que el señor Horton tiene en su equipo. Este señor está diciendo, de aquí al proyecto 50,000 en Las Vegas vamos a generar 100,000 distribuciones. Y vamos a tener una ola de momentum de despegue para la ola 2 de Organo Gold. Y vamos a buscar algunas personas clave para capitalizar todo ese conocimiento en algo que se llaman diamantes. Bueno, pues ¿qué crees? El enfoque que tú tienes que tener es entender qué es lo que ya pasó en Organo Gold. ¿Qué pasó en Organo Gold? Primero, la empresa comienza en el 2008 la reapertura, que el señor vende $2 millones. Para el 2009 vende $9 millones. ¿Qué crees? En ese momento invitan al señor Horton a ser vicepresidente ejecutivo de ventas. Siguiente año, en el 2010, ¿sí?, se va a $47 millones. 2011, eso, donde todo esto crece y estalla, se va a $115 millones. 2012, $315 millones. El año pasado, 2013, lo cerramos con cerca de 400 millones. ¿Cuántas empresas locales conoces que han hecho en los últimos 5 años? No pasa todos los días. Entonces, ¿qué pasa cuando algo está pasando y está funcionando? Observa lo que está pasando y pégate. Aplica el sistema. Les voy a dar 2 noticias muy importantes. Organo Gold en el sudeste no existe aún. Las personas que no han invitados, quiero que sepan esto. El que quiera capitalizar esta oportunidad hoy no existe. Ahora, si en Tailandia, en Malasia, en República Dominicana, en Japón, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Singapur, en Portugal, en Italia, en Francia, en España, 37 países, hay cada año nuevos diamantes. Hay una razón por la cual la península de Yucatán no puede tener diamantes. Mi trabajo en este viaje es buscar 1, 2, 3 personas clave que vayan a ser los primeros diamantes. Sé que Armando va con todo, pero estoy buscando algunas personas clave que quieran correr a esa velocidad. ¿No? Sabemos que hay personas que están corriendo con toda velocidad y estamos creando una idea impresionante todo el equipo. Entonces yo te quiero decir algo. El enfoque de esta reunión es poderte contagiar con lo que está pasando a nivel mundial y que tú puedas formar parte de este movimiento. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué es lo que tú estás buscando aquí, pero lo que te puedo compartir es que hay cientos y cientos de personas que están calificando una posición que se llama Zafiro. ¿Sí?